Poder convertir la mentira en verdad policial, poder encubrir tus propios errores con un papel que le puede arruinar la vida a otras personas, confiar en el secretismo, en que tus compañeros te cubrirán, en que no hay nadie grabando. ¿O sí? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Así suena un montaje policial. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. ¿Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor, vamos, un poco de todo? Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es/al día y consigue tus 2 meses completamente gratis. Tenemos que poner que estaba violento. ¿Estaba violento? Y no es mentira que tiene el aliento de borracho y no va muy allá. Y eso no es mentira. Estamos escuchando a 2 policías locales en una comisaría de un pueblo de Valencia. Ellos no saben que están siendo grabados. Esta conversación les ha llevado a juicio, acusados de detención ilegal, denuncia falsa y falsificación de documento público, es decir, de urdir un montaje policial para protegerse. Lucas Marco, El Diario.es en Valencia. Hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Lucas, ¿quiénes son estas 2 personas a las que estamos escuchando? Pues estas 2 personas son 2 agentes de la policía local de Vilamarchant, que es un pueblo de la provincia de Valencia, que el 12 de noviembre del 2022 acudieron a un domicilio porque un vecino de la localidad les requirió tras un incidente con una vecina. Esta vecina, al parecer, se coló en casa del vecino, el vecino la dejó encerrada en casa y llamó a la policía. Era un personaje de la localidad que cuenta con antecedentes penales y digamos que era ya conocido, ¿no?, de la policía de Vilamarchant. Ahora vamos a escuchar también al tercer personaje de esta historia. Es el hombre que llamó a la policía para denunciar que alguien había entrado en su casa. En este fragmento de la grabación habla con una de las policías que acudió. Pasar dentro, pero vamos De deuda de dinero. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que esta mañana a las 8 de la mañana, cuando yo estaba durmiendo, me llama mandando un mensaje de que el dinero no me lo va a devolver porque ella es peor que la gitana. Hay 2 delitos. ¿Qué? El que ella entra a una vivienda que no es suya. Exacto. Y que usted la ha retenido. Es que ahí está la historia. Protocolo, lo sabes de sobra. Que todo con los grilletes, te leo los derechos, sabes que vas a estar detenido por una detención ilegal. Lucas, hemos escuchado que de repente se produce un giro de guión inesperado para este vecino porque la agente le dice que le va a detener, que lo va a meter en el calabozo. Sí, efectivamente, a pesar de que él había sido quien había llamado a la policía, ¿no?, por este incidente, al final estos 2 agentes deciden llevárselo detenido y él queda arrestado en el calabozo de la comisaría de la policía local de Vilamarchant porque consideran que la retención de esta vecina era un delito. Lucas, tú has tenido acceso a estas grabaciones y creo que llega el momento de explicar de dónde salen, cómo se graba todo esto. Sí, cuando es detenido, sus enseres, mientras él está en el calabozo, quedan cerca, ¿no?, de los 2 agentes de la policía local que habían procedido al arresto y se queda pues el móvil, una bufanda, las llaves de su casa, en fin, todo lo que, ¿no?, los objetos que llevaban. Sin embargo, aquí el asunto es que este vecino, desde el momento en que llama a la policía inicialmente por este incidente con la vecina, pone la grabadora de su móvil a grabar. Entonces, claro, cuando lo arrestan, el teléfono móvil sigue grabando todas las conversaciones de los policías mientras que él ya está en el calabozo y de hecho es un audio larguísimo de 5 horas que registra toda la escena, ¿no?, del paso por la comisaría hasta que ya lo sueltan a las 5 horas. Y gracias a ese móvil que grababa, asistimos a un momento clave, a una conversación de esas que uno sabe que pueden existir, pero que nunca quedan registradas. Voy a poner, a ver si te parece que como yo me he ido dentro y él estaba solo contigo, que él se está poniendo violento fuera, por lo que he cerrado, he salido y estaba como que iba hacia ti con la mano y lo engancho de mujer conmigo. ¿Te parece? Vale. ¿O cómo lo pongo? Hay que meter un atentado. Pues sí, ponlo. Lucas, explícanos qué están haciendo. Sí, lo que se desprende, ¿no?, de esta grabación tan larga es que en un momento dado los agentes de la policía local de Vilamarchant se dan cuenta de que el arresto de este vecino no estaba justificado
y entonces lo que empiezan es a fabular, ¿no? A inventarse una supuesta agresión por parte del detenido que no existió en realidad, y cómo reflejar eso, ¿no? En un parte para que digamos que la detención esté más justificada. Escúchame, si me empuja, ¿es suficiente para detenerlo? Vale. ¿Ya está? Vale, entonces yo he puesto que estaba como muy agresivo, que intenta tranquilizarlo tocándole con la mano en el brazo, y el que se ha girado me empuja contra la pared y se he procedido a su detención. No te he hecho nada, que me lo he hecho todo a mí, ¿vale? Para que no tengas que declarar nada. Que tengo que quedar algo de declarar, no hay problema. Aquí Lucas se ve como ella es consciente de que necesita la complicidad de su compañero, pero que a la vez le está metiendo en un lío legal. Sí, básicamente lo que le dice es que puede ser que tenga que declarar, y él pues le acepta y le confirma que sí, que está dispuesto a declarar sin problema. Claro, evidentemente lo que no saben es que ese teléfono móvil que está junto a los enseres del detenido estaba grabando toda la conversación. La grabación es larga, dura 5 horas. El detenido acaba en libertad con cargos, le sueltan, pero a la espera de juicio. ¿Qué se oye, Lucas, hacia el final de esta grabación? Sí, bueno, al final de la detención a este hombre le devuelven sus enseres, entre ellos el teléfono móvil, y él ya luego se da cuenta de que el teléfono lo había grabado todo. Escuché, ¿a dónde tengo que ir a casa solo? Sí. ¿Y cómo me voy? ¿La pertenencia no tiene móvil? Sí. Hasta luego, gracias. Entonces, cuando él queda libre, él le ponen una denuncia por atentado contra la autoridad, que es un delito que hay que recordar que tiene penas de hasta 4 años de prisión. Pero cuando llega el juicio por esta causa, su abogado le enseña la grabación a la fiscal, y la fiscal directamente pide que se sobresea la causa, y el juez lo sobresee, y entonces esa causa, digamos, que se cae, porque efectivamente, ¿no? Pues la grabación demostraba que no era así, que no había habido un atentado contra la autoridad. Y que de hecho era al revés, ¿no? Que el presunto delito lo podrían haber cometido los policías. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que luego este vecino denuncia a estos 2 agentes de la policía local de Vilamarchant por los presuntos delitos de detención ilegal, denuncia falsa y falsificación de documento público, porque considera que ese arresto no estaba justificado, y además tenía una prueba bastante sólida, ¿no? Como son las 5 horas de grabación. Y la titular del juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Llíriac, archivó la denuncia porque consideraba que la grabación era ilegal, ¿no? Entonces el abogado de este vecino lo que hace es recurrir, y justo hace unos días, que lo contamos en el diario, en la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Valencia le ordenó a la jueza de instrucción reabrir la causa por la gravedad de los hechos denunciados. Lucas Marco, compañero del diario.es en la Comunidad Valenciana y quien ha desvelado estas grabaciones. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Saludo ahora a mi compañero especializado en tribunales, Alberto Pozas. Hola, Alberto. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Hay un momento en estas grabaciones de Valencia en las que se oye a la policía municipal con la voz entrecortada, casi llorando, muy agobiada, como consciente de pronto de lo que había hecho, y en ese momento, en vez de rectificarlo, decide junto a su compañero huir hacia adelante. Lo tengo aquí, que me está generando dudas de si procedía la detención o no, porque como el autor había cometido un delito y lo estaba reteniendo para entregarlo a la policía, ¿y qué hago? Lo tengo en el calabozo, lo suelto. Pues no hubiese pasado nada, ¿eh? ¿Y cómo justifico que está aquí en un calabozo? ¿Y los billetes? No, que estoy muy puta, ¿no? Alberto, ¿por qué? ¿Por qué se agobia tanto? ¿Por qué era tan grave la situación? ¿Por qué no sueltan al detenido y ya está, ¿no? En vez de inventarse una agresión. Bueno, es que en ese momento en el que tú ya has detenido ilegalmente a alguien, que es como se llama el delito, pues ya está el delito cometido, y es un delito muy grave. Al final, la detención ilegal es lo que conocemos todos como secuestro. Es un delito grave. Además, si eres pues policía o guardia civil, es todavía más grave, te pueden caer condenas todavía más grandes. Es que son hasta 6 años de cárcel, o más incluso en el caso de un agente de policía. También es verdad que el delito se puede modular un poco si es un secuestro, si es una detención ilegal que dura muy poco y es el propio agente el que le suelta, pues la posible condena es mucho menor. Pero también es verdad que una vez que ya has perpetrado la detención ilegal, el delito ya está ahí. Entonces, bueno, pues a ver lo que dicen en este caso, pero parece ser que lo que entiende la gente es que ya no hay vuelta atrás.
No tenemos ninguna razón para decir que estas invenciones policiales estén generalizadas, pero sí que tenemos constancia de que suceden y de que solo a veces acaban trascendiendo, ¿no? En este caso, por una grabación. Te he leído varios casos, Alberto. Te leí, por ejemplo, un caso hace poco con un guardia civil en Coín, ¿no? ¿Recuerdas ese caso? Sí, es que, bueno, pues esto es la feria de Coín en Málaga en 2015 y hay unos cuantos policías y guardias civiles al lado del recinto ferial identificando a un hombre que está borracho y metido en el coche y que está poniendo problemas para darles la documentación, que les insulta y demás. Y entonces de repente aparece uno de los guardias civiles y coge su propia cabeza, coge el guardia civil y estampa la cabeza contra el coche, contra la ventanilla. Y le dice al borracho, esto me lo has hecho tú. Y efectivamente elabora un atestado y le denuncia por agresión a un guardia civil. ¿Qué pasa? Pues que esto llega a un juzgado 5 días después y uno de los policías locales que estaba allí con él se levanta y le dice al juzgado que es todo mentira, que él lo vio perfectamente y que el guardia civil fue el que estampó su propia cabeza, que fíjate cómo hay que estar, contra la ventanilla del coche. El resultado, bueno, pues 3 años de cárcel para el guardia civil, que implican la entrada en prisión, que todavía está por decidir qué consecuencias tiene para él por la vía administrativa, pero seguramente implique también o la expulsión o una sanción de años de suspensión en la Guardia Civil. Y en este caso pues le pillaron porque uno de los policías dijo además en el juzgado, yo voy a contar esto porque confío mucho en la justicia, y lo cuentan. O sea que esto da una idea un poco de lo complicado que es. Hemos contado también otras veces otro tipo de casos, por ejemplo, me acuerdo, ¿no?, con los Mossos d'Esquadra, que se inventan una agresión en una manifestación y al final se demuestra que el manifestante no es el que agrede, sino que es el agredido, ¿no?, gracias a una grabación también, ¿no? Pero hay otros casos, Alberto, donde este tipo de invenciones policiales no son para tapar un exceso, sino para tapar corrupciones personales. Hace no mucho el Tribunal Supremo confirmó más de 11 años de cárcel a 2 policías nacionales por un montaje policial tremendo en Madrid, en el barrio de Moratalaz, que sucedió en 2014. Ellos, los 2 policías, habían cobrado dinero en sobres de un hombre para que urdieran un montaje policial contra su expareja. ¿Qué hicieron? Detuvieron a la mujer a la salida de un bar, le metieron droga en el maletero, le metieron una pistola, un arma en el maletero de su coche y dijeron que les había intentado disparar, que llevaba drogas encima, y esta mujer pasó 39 días en la prisión de Alcalá de Henares. También en Madrid, por ejemplo, pues hemos tenido a un policía nacional condenado a 3 años de cárcel porque se inventó un caso de drogas contra su vecino, un vecino con el que tenía muy mala relación en la localidad en la que vivían, en el sur de Madrid. Se lo encontró un día por el centro de la capital y decidió acusarle en falso de llevar drogas encima. También se descubrió y 3 años de cárcel. Cuando estos casos que hay, por ejemplo, dinero de por medio, pues ahí, además de la detención ilegal, se suma, por ejemplo, el cohecho. Y si por el camino falsificas algún documento, como el atestado, te puede caer también falsedad documental. O sea que las condenas de cárcel por este tipo de montajes pueden llegar a ser muy altas. Hemos visto la de 11 años de los policías, pueden llegar a ser incluso más altas. Además de apelar a la integridad y a la ética y al comportamiento, ¿no?, y a que la gente haga su trabajo como es debido, ¿puede hacer algo la policía? ¿O hay algún tipo de debate sobre cómo intentar que esto pase menos? Bueno, está claro que, como hemos visto con el caso que ha contado Lucas, o lo tienes grabado o es muy difícil demostrarlo. Entonces hay que mejorar los mecanismos internos para que otros agentes que sepan de estas irregularidades puedan denunciarlo sin ningún miedo. Y fíjate, es que en el caso de Coín lo estaba repasando y cuando los tribunales andaluces sentenciaron el caso, el propio Tribunal Superior de Andalucía dejó muy claro qué problemas hay para denunciar estas irregularidades, estas detenciones ilegales dentro de la policía. Fíjate qué palabras utilizaban: presión corporativa, temor a represalias, lavar los trapos sucios en casa, ocultar la suciedad debajo de la alfombra. La última, Alberto, en este contexto de secretismo, de corporativismo que tú acabas de definir, ¿no?, y con ejemplos como el de esta grabación de móvil en Valencia, volvemos a una duda recurrente que hemos aclarado otras veces, pero que habrá que repetir de nuevo. ¿Se pueden grabar las actuaciones policiales? ¿Se pueden registrar fotos, vídeos, audios de lo que hace la policía? ¿Qué dice y qué no dice la ley Mordaza en vigor? Bueno, la ley Mordaza, cuando pasó el filtro del Constitucional, es verdad que salió bastante entera, pero no sobrevivió un artículo que era precisamente el que impedía grabar a policías mientras estaba trabajando. El Tribunal Constitucional dijo que eso es censura previa, que no se puede de ninguna manera impedir a un ciudadano grabar a un policía o permitirle grabar si el policía le da permiso, cosa que no tiene pinta de ir a suceder muy a menudo. Se puede grabar a la policía mientras están pues, en una actuación policial.
sobre todo si se entiende que luego el uso de esa grabación va a ser lícito, porque la ley sí que castiga que luego se haga un uso ilegal de esa grabación. Hemos visto un caso muy reciente, hay varios policías nacionales que están en Madrid acusados, y la Fiscalía pide cárcel para ellos, acusados de llevar al banquillo en falso a una manifestante del Rodea al Congreso de 2013, fíjate aquellas manifestaciones, pues consiguieron que una mujer fuera juzgada por agresión a la policía, y en ese mismo juicio los abogados consiguieron un vídeo nuevo de los hechos, y se descubrió en ese vídeo que efectivamente los agentes habían mentido en el propio juicio. Ahora los que están pendientes de saber si van a la cárcel o no son los policías, pero todo fue por un vídeo que se consiguió grabar. La ley Mordaza no impide a día de hoy grabar actuaciones policiales. Alberto Pozas, compañero, muchísimas gracias. Hasta luego, Juan, a vosotros. Y antes de marcharnos... Porque escuchas mientras te tapas con la sábana en la cama, como si ahí debajo pudieras estar a salvo de todos los peligros. Descubre historias increíbles de True Crime en Podimo. Tienes 60 días gratis en podimo.es/aldía. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.